Bueno, hermanos, damos gracias al Señor. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Vamos a entrar en el tema de hoy. Es un tema que ya lleva el Señor un tiempo poniendo en mi corazón para que lo transmita y lo explique, ¿vale? Que es el tema de la bendición de Dios. Vemos que a través de la Biblia Dios bendice, hay bendiciones privadas muy personales para una persona en concreta, y luego hay bendiciones que son generales. Es más, que es el mismo Dios el que bendice y el que dice, quiero que bendigáis con esto y luego yo lo haré. Entonces, estando preparando este tema, vi que salía mucho tema, es decir, y mucho y más que pudiera uno tirar, y que todas las cosas son interesantes. Entonces, porque hay bendiciones concretas que conviene, bendiciones muy cortas, que están en un solo versículo. La gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo. ¿Te la crees? Entonces, ¿pero la entiendes? ¿Sabes hasta dónde abarca la gracia? ¿O dudas a veces del amor del Padre? Entonces, conviene explicarlas para que sepas. No que no entiendas hasta dónde, porque esa bendición es para darte paz, para darte dirección, para darte una nueva forma de vida. Pero no me da tiempo hoy a explicar eso. Solo quiero explicar un poco qué es la bendición de Dios. ¿Qué pasos son los que da desde que tiene su origen hasta que llega a la persona que recibe la bendición? Porque en todos los casos sigue los mismos pasos. Lo voy a repetir una y otra vez, ¿sabes? Así me aprendí yo la tabla de niños de multiplicar así, una y otra vez, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta poder entenderlo. Pero la bendición de Dios, Dios la da porque Él quiere bendecir, pero tiene unos pasos. Ya de entrada voy a explicar un poco y luego pasaremos a esos pasos que veremos en distintas bendiciones. No estoy explicando el contenido, sino el proceso. Dios quiere bendecirte, pero que sepas que hay unos pasos para recibir la bendición. Y también unos pasos para bendecir. Porque no todo lo que nosotros decimos, podemos decir, es una bendición de Dios. ¿Verdad? Porque Dios no ha dado permiso a nadie para bendecir cosas que están en contra de su voluntad. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros bien porque pensando como introducción para poder explicar un poquito qué es la bendición de Dios, podemos ver que la mayor de las bendiciones que nos han sido dadas es el Evangelio. Es el Evangelio. El Evangelio, es decir, hay bendiciones de prosperidad. Hay bendiciones de sabiduría, como a Salomón. Hay bendiciones de muchas cosas. Pero al morir la persona se ha acabado esa bendición. La única bendición que va más allá y nos mete en la vida eterna y nos ha sacado de la maldición y la condenación del reino de las tinieblas y nos ha transportado es el Evangelio. Es una bendición. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a analizar ahora, porque, es decir, es un apunte que ni tengo y a lo mejor no quiero que me quite tiempo, porque faena tengo solo con la introducción. Pero no cabe duda de que luego cuando veamos en Números, Dios dice a Moisés, habla Dios a Moisés, es Dios quien quiere bendecir, y Dios dice que esta es la bendición que yo quiero que proclames, pero yo te la doy a ti, pero tú tienes que darla a tu hermano Aarón para que él la dé a los sacerdotes. Pensando en esto ahora, en el tema del Evangelio, entonces eran los sacerdotes quienes proclamaban la bendición. ¿Qué bendición era? Señor, te dé paz, Señor, toda una serie de cosas muy interesantes
que cubrían al pueblo de Dios. Cubría al pueblo de Dios. Pero, y eran los sacerdotes, los hijos de Aarón y luego los siguientes, quienes tenían que proclamar la bendición. Eso era en el Antiguo Testamento, donde los sacerdotes solo eran símbolos, no eran el verdadero sacerdote, no eran el verdadero sumo sacerdote, porque incluso dice, ellos mismos eran pecadores, estaban como símbolo, ellos mismos para poder entrar a ministrar, primero tenían que ofrecer por sus propios pecados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es el tema, pero la Biblia ahora resulta que el verdadero sumo sacerdote, no la sombra, no el símbolo, es Jesucristo. Y los sacerdotes que están por debajo del sumo sacerdote no son por linaje, son por pertenecer a Cristo, injertados en Cristo. Por tanto, tú tienes la mayor de las bendiciones, te digo que no lo tengo preparado, no voy a tú tienes la mayor de todas las bendiciones, más importante, si ahora Dios te dice, y tú vas de parte, es que sea un buen pensamiento, un buen deseo, unas bonitas palabras, sino que dices, Dios me ha dicho que te diga que te va a sanar. Para una persona, según como esté, no cabe duda que una persona que es poca cosa, pero para una persona que sea mucho, eso será brutal. Pues la bendición del Evangelio supera en todo y a con creces, como dijo un día un misionero. En la Biblia encontramos milagros grandes y pequeños. Los pequeños son la resurrección de Lázaro, el caminar de Jesús por las aguas, ¿verdad? Y el grande es la salvación. Ese es el grande. Y tú eres sacerdote para proclamarla. Eres sacerdote para proclamarla. Y justo estaba pensando, ahora te estoy hablando ya no de ahí, sino de pensamientos. ¿Quién creó al hombre? Decimos Dios. Pero en la Biblia dice, hagamos. Las tres personas eternas, increadas, que no fue creado por uno por el otro, que son independientes, yo soy el que soy, no necesito de nada ni de nadie, eso es Dios, pero dice, hagamos los tres. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿contra quién pecó? Contra los tres. ¿Y cuando se arrepiente uno y se convierte? Llega al bautismo y es como si el Padre al que tú ofendiste te perdona por la sangre de Jesucristo. El Hijo, que es Dios, al cual tú ofendiste, te perdona. Y el Espíritu Santo, al cual tú ofendiste y contra quien pegaste, te perdona. No queda. Dios lo hace todo perfecto. Pues bien, esa es una bendición grande que tú puedes dar. Pero voy a hablar de los pasos. Fijaros bien, por ejemplo, en el caso de cuando Pedro va a casa de Cornelio, voy a leer porque así veréis los pasos. Todas las bendiciones, desde que surgen hasta que llegan a la persona, recorren los mismos pasos. Las bendiciones fueron dadas según el propósito y según la necesidad. Pero los pasos en todas son los mismos. Dice en Hechos, no cal que lo leáis porque solo voy a salpicar así un poco, ya conocéis la historia. En Hechos 10, versículo 1, empieza la historia de Pedro cuando va a casa de Cornelio y les da la bendición. Y les da la bendición de parte de Dios. El Evangelio es la buena noticia, la bendición de las bendiciones. ¿De acuerdo? Entonces, en el versículo 34 es cuando Pedro, ya después de haber llegado a la casa, en el 24, capítulo 10, versículo 1, empieza la historia de Pedro y Cornelio. En el versículo 24, Pedro llega a la casa de Cornelio. En el versículo 34 dice, entonces Pedro, abriendo su boca, y empieza a hablar la bendición. ¿De acuerdo? Y en el
42, o sea, acá Pedro está hablando, todo es bendición. Pero llega a un punto en concreto en que es importante entender la bendición. Por eso es que si Dios quiere de una forma muy especial bendecir a esta iglesia, es importante que la iglesia entienda el contenido de la bendición, qué es lo que detrás de esa palabra Dios está queriendo decir. No es una simple palabra, es algo más grande que hay detrás. Porque si tú no lo conoces, ¿qué creerás? Dios quiere que sepas qué es lo que Dios quiere hacer. Y que tú lo creas, porque Él quiere hacerlo. Y entonces, fijaros que dice, en el 42, dice, y nos mandó, estaba después de un discurso largo, que predicásemos al pueblo y testificásemos que es Él que Jesús es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas. O sea que es la bendición que está proclamando es una que ahora ha llegado el momento, que ya la estaban profetizando, que Dios ya la había querido dar, ¿verdad? Que todos los que en Él creyeren recibirían perdón de pecados en su nombre. Tienes que entenderla, porque la bendición ya la estaba proclamando, pero llegó al corazón. ¿De qué me sirve a mí la bendición si yo sigo siendo pecador y Dios no me perdona? Si Dios no me declara justo por la sangre de Jesucristo, si no me saca del pozo de la maldición eterna y me pasa. Entonces ahí llega allí y dice, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fíjate bien que hay una serie de pasos aquí, ¿no? Yo veo que la bendición, primeramente, ¿en quién se origina? ¿Quién es el originador? En el corazón, en el seno de Dios. En el seno de Dios. Todavía no lo sabe nadie. Ni los ángeles ni arcángeles. Nadie lo sabe. La bendición es en el seno de Dios. Porque yo sé, desde antes de creación, como dice Jeremías, los pensamientos que tengo hacia vosotros. Pensamientos de bien y no de mal. ¿Verdad? Entonces, fíjate bien, porque en este caso, si tiras del hilo, te das cuenta de que la bendición ya la tenía Dios para nosotros. Porque dice, 1 de Pedro 1, 19 y 20, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor a vosotros. Es decir, la bendición se origina en Dios, y Dios ya las tiene dentro de su corazón, desde antes de crearnos, hermano. Dios quiere bendecir. Dios quiere bendecir. Dios quiere bendecir. Pero en casa de Cornelio vemos que es necesario que entendamos el mensaje de la bendición. Dice, tú bendecirás, como dice el apóstol Pablo, el evangelio es poder de Dios para aquel que cree, pero primero hay que entenderlo. El apóstol Pablo habla de ese proceso, de entender cómo entenderá si no hay quien les explique. Pero es cuando se cree, cuando se cree, entonces Dios cumple, porque así lo dice en las demás bendiciones, y yo haré, y yo cumpliré. Entonces, pensando en estos pasos, vemos que el canal, si ese evangelio ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, luego va haciendo Dios todo el proceso, todos los pasos para que te llegue la bendición a ti. Dios da todos los pasos para que llegue la bendición. En el caso de Números, cuando habla con Moisés y le dice, esta es la bendición.
No es la bendición del hombre. El hombre es el mensajero. El hombre ni añade ni corta. Dice, yo haré esta bendición. Tú la derramarás. Es como un paraguas que te protege y mi bendición estará. Pero mi pueblo tiene que saber en qué consiste. Y tiene que saber que soy yo el que quiere bendecir ahí. Claro, la bendición de Números, que son unas cuantas palabras, como la bendición de Pablo, que ocupa un solo versículo, aparece poco. Pero abarca todo el abanico de la persona. Y hay personas que a veces, creyentes, no entienden hasta dónde abarca. Abarca desde la identidad que tienes como hijo de Dios. Abarca lo que Dios quiere. Abarca, como dice todos los que aman a Dios, ¿verdad? Entonces, colabora para bien conforme a ¿qué? Al propósito de Dios. La bendición sale del corazón de Dios y tiene un propósito. Por eso es que a la hora de bendecir tenemos que tener cuidado, porque no es lo mismo bendecir que orar o interceder. Porque yo puedo orar, yo puedo interceder. Pablo oraba y después de insistir varias veces, Dios le dijo, no te contesto porque no es conforme a mi plan, porque yo tengo otro plan mejor para ti. Dios no se enfada, pero yo no puedo venir. Según cómo. Eso sí, pero muchas veces, ¿verdad? Entonces, yo veo, Pedro era el canal mensajero, nosotros somos canales y mensajeros. Mensaje del Evangelio no es una pequeña bendición. Pablo lo compara con la dinamita, no se conocía entonces la dinamita, pero la palabra es dinamita, es decir, es una explosión que lo cambia todo, que lo transforma. Y es verdad, estoy pensando ahora mismo, en las palomitas. Sí, un día yo tenía que explicar a los niños, me encargaba también de dar las clases de escuela dominical y no sabía cómo explicarles un poquito cómo es esto, ¿no? Y entonces le dije, mira, se me ocurrió el maíz, pensé en el maíz, estaba en la clase en casa preparándolo y pensé en el maíz, las palomitas de maíz, y fui corriendo, puse un vaso de agua y eché el maíz. ¿Qué hace el maíz? ¡Buah! Pero Dios te dice, camina por encima. Ya, pero es que me hundo. Pásalo por el fuego del Espíritu. ¿Qué hace? ¡Pum! Dinamita. Ahora tíralo al agua. Como esos que están ahí con 10 flotadores felices boca arriba en la playa. ¿Verdad? Entonces, lo que quiero decir es que hay un proceso. Entonces, además, esa bendición, si fijaros bien, hay un proceso del que se origina, el que dice qué es lo que va a hacer, el que prepara a quién se lo va a dar, el que prepara el canal, y el canal que da de parte de Dios entonces transmite la bendición como eran en aquel caso los sacerdotes. Si te fijas bien en Mateo, capítulo 28, 19 y 20, sigue esos mismos pasos. Ir y hacer discípulos. ¿De dónde procede? Primeramente que procede la bendición de la Trinidad. Cristo vino, Cristo se cumplió, Cristo abrió las puertas, abrió el velo para que pudiéramos recibirlo. Fue Cristo el que hizo eso. Ahora el mensaje da Cristo a sus discípulos. Como el Padre me ha enviado, ahora yo os envío a vosotros. Y dar el Evangelio, la mayor de las bendiciones que cambiará la vida eterna de las personas que lo crean. Y luego dice, ¿y qué hay que hacer? Bautizándolos, incorporándolos. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Si te fijas bien en la de Números, en la de Números dice, habló a Moisés del corazón de Dios, di a los hijos de Israel, fíjate, pero
a través de los sacerdotes, declara la bendición. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Ahí no dice y el que crea, no lo dice, pero sí que es importante. Es importante que sepas el contenido, que sepas, que conozcas el contenido y que lo creas. Porque Jesús se presenta a Nazaret, yo vengo, verdaderamente, soy ese Mesías. Dios me ha enviado a bendeciros, a sanar, a proclamar. Pero claro, Cristo estaba declarando la bendición de parte de Dios. Ya no solo es una promesa. ¿Qué es más difícil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o al paralítico levántate y anda? Él está allí como el proclamador y el realizador. Pero solo pudo hacer unos pocos por la incredulidad de ellos. Y Jesús se entristeció. Porque Dios quiere que tú recibas las bendiciones. Entonces vemos que es importante entender el contenido. Jesús lo explica. Yo he venido a esto y a esto y a esto y a esto. ¿Verdad? Y Dios quiere bendecir. Y se entristece mucho cuando no se reciben sus bendiciones. ¿Vale? A veces nosotros como hijos de Dios podemos estar de la familia de Dios, pero pasando hambre. Entonces es importante porque Dios quiere bendecir. Eso es importante. Lleva semanas el Señor hablándome sobre este tema, ¿verdad? Por eso es que si nos vamos a Génesis, vemos el proceso, la diferencia que hay entre en Génesis la primera bendición que Dios da al ser humano, Adán y Eva. Si nos vamos a Génesis, no usa intermediarios, pero luego ya usa intermediarios. Dice, Dios muchas veces a través de profetas, pero nos ha hablado por el Hijo, pero nos damos cuenta que entonces usó a Moisés como intermediario y él preparó los canales de cómo llegar a la bendición de Dios que tiene planeado. Es la bendición de Dios, no del hombre. El hombre es el transmisor, el camino, pero no el que decreta cuál es la bendición. Eso es cosa de Dios, ¿verdad? Hasta que llega a la persona que la cree y entonces la recibe. Puedes ir. A Pablo le habían dado por todos lados. Pero cuando iba a llegar a Corinto, le dice Dios, no temas, no te van a poner la mano, porque yo aquí tengo mucho pueblo. Un valiente se hace. Yo tenía un tío, eso era al quirófano, que me abren. Pero después de muchos quirófanos, ya tenía miedo. El valiente, al final ya tenía miedo. Yo veo a Pablo un valiente, pero cuando Dios le dice, ya llegando a Corinto, no tengas miedo, no te van a poner la mano encima, tú ya puedes estarte tranquilo, que no te van a poner la mano encima. Es más, le pegaron al que quería montar para que le pegaran a Pablo, a él le pegaron y luego se convirtió. Entonces, por eso es que nos vemos que tanto en el caso de Pablo como mensajero, apóstol de Jesucristo, y da esta bendición, lo encierra todo. Es el tema de otro domingo. Porque es tan amplio que diga, Señor, me has dado un paraguas chiquito, me estoy mojando los pies. Perdona, no, yo te he dado una bendición que te cubre hasta los pies, desde la cabeza hasta los pies. No pienses. Quizás no la valores porque no lo has entendido hasta dónde Dios te está bendiciendo, tu casa, tu familia, tus hijos, todas las cosas te las está bendiciendo. Hasta si vas a la cárcel, fíjate tú. Porque está allí llamándote Dios, porque Dios te ha tratado por hijo y está haciendo un plan, su vida en ti, ¿verdad? Por eso es que
esta introducción. Hoy tengo problemas con este. Menos mal que lo que está ahí es lo que... No, ya me pasó una vez, no sé por qué. Lo bendigo a ver si va bien. Ahí vamos, ahí vamos. Dice, ¿qué es esto? Vale, ¿qué es la bendición? Vamos a hablar ahora de la bendición. Hay mucha gente, hoy cristianos, que se piensan que bendecir a otro es decirle cosas bonitas. ¿Vale? O pronosticarle cosas bonitas. Hay muchas veces que incluso ni se preocupa uno de si está de acuerdo Dios o no. Lo hace también por postureo y por quedar bien, ¿ves? Como yo te aprecio y quiero lo mejor para ti. Ya te digo, no es lo mismo orar o interceder, porque dice que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que incluso queremos o le pedimos, ¿verdad? Pero en este caso vemos que hay, luego hablaremos de lo que no es bendición, las bendiciones contrarias a Dios, porque hay bendiciones contrarias, ¿de acuerdo? Pero no estoy hablando de cuando uno por la ignorancia puede estar bendiciendo. En este caso, cuando uno por la ignorancia pues puede simplemente que, como dice Santiago, lo mismo vale para la oración que en este caso, pedís y no recibís porque pedís mal, porque no pedís conforme a la voluntad de Dios. Tú puedes estar bendiciendo a una persona si lo que tú estás diciendo ahí a esa persona, Dios no está de acuerdo, no lo va a hacer, porque Dios ama a la otra persona. ¿De acuerdo? Entonces, como dice, entonces dice en Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo hacia vosotros, por tanto, si tú dices alguna bendición, que la verdad, yo he presentado intercesiones y a veces las he presentado como un proyecto. Y sé que a Dios le ha agradado. Padre, mi petición, mi intercesión, me gustaría que esta persona sanase, pudiera dar testimonio y lo presento delante de Dios porque lo hago con el corazón, porque amo a la persona y me gustaría y le pido al Señor, pero a lo mejor luego el Señor tiene otra palabra, no se ofende, no se ofende, no, ni mucho menos. Pero, sin embargo, ojo, porque hay bendiciones, las bendiciones diabólicas siguen los mismos pasos, todos son los mismos pasos. Primer paso, voy a darlos así por encima, todo, las que toquemos todas. Primer paso, se genera dentro de Dios. Génesis. Hagamos entre ellos, hagamos. Luego, antes de hacer, dice, proclama, hagamos al hombre, se da a conocer. Entonces ya los ángeles saben lo que va a hacer Dios. Dios hace al hombre y a la mujer. ¿Y cómo los hace? Con un propósito. O sea que fíjate, Dios tiene un plan desde antes de la eternidad de bendecir, un plan de propósito grande dentro del seno de Dios. Después lo proclama. Después de haberlo proclamado, realiza el objeto donde va a caer la bendición. Era Adán y Eva. Y la bendición es como el manual, si yo me compro un coche, ya veré si es gasolina o diésel, ya veré cómo tiene que ser el aceite que le pongo. Entonces, la bendición está diciendo al objeto creado para qué lo ha creado, el propósito que tiene con él, le está marcando la dirección y luego lo bendice, porque fíjate que en la bendición va explicándole en qué dirección lo bendice. Y la bendición le está explicando, y la bendición es como el viento que va a empujar, va a bendecir espiritualmente para que alcance el objetivo. Esos son los pasos.
Por eso que es importante, como dice, los que aman a Dios, todas las cosas conforme a su propósito. A la hora de bendecir, fijaros bien, porque aparte de las distintas bendiciones, nosotros como cristianos podemos bendecir ya de entrada, cuando tú estás dando el Evangelio, dice, si algún otro predica otro Evangelio, anatema, ya sea un ángel de Dios, ya es un ángel de Dios, no, un ángel maligno, ya, ese no necesita anatema porque ya lo tiene, ¿verdad? Entonces dice, no lo recibáis. Por tanto, cuando tú estás dando el Evangelio, es importante, Dios le explica a Moisés en qué consiste y cómo tienen que hacerlo. Cuando vamos a dar la bendición de las bendiciones a otro, ¿conoces bien la bendición? ¿Conoces bien en qué consiste? El apóstol Pablo, como daba bien la bendición, dice, a los que la creen, Dios lo hace, porque las bendiciones se decretan, se dicen, y Dios las hace. Pero Dios no va a cumplir una bendición que Él no ha dado, que es contrario. Por eso es que yo veo, díganos bien, 1 Pedro 4:11 dice, si alguno habla, fíjate bien, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. No conforme a sus palabras, sus pensamientos, sus ideas y evangelios raros. A partir de ahora te puede ir todo bien, Dios hará, Dios no hará. Tú predica el evangelio. Porque a los que se convierten van a pasar por muchas tribulaciones. Porque forma parte de la identificación con Cristo. Si yo he pasado, vosotros también pasaréis. Muchos no entienden esta parte. Forma parte. Porque a vosotros se os ha dado también, como Cristo padeció por vosotros. Dice, entonces conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder de Dios. Por eso que en Génesis vemos ese recorrido. Dios dijo, primeramente, en seno de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios decreta lo que se va a hacer, Dios hace, ¿vale? Dios lo hace. Creó a su hombre, entonces crea al hombre, la imagen de Dios lo crea, varón y hembra los creó, y los bendijo. Y les dijo, fructificad. Formaba parte. Dios empieza con una semilla. Dios empieza con semillas. Empieza con una semilla, varón y hembra. Y dice, llenad la tierra. La tierra estaba salvaje. ¿Salvaje por qué? Porque la naturaleza que Dios creó es súper bruta. ¿Qué pasó en la pandemia? Hasta muchos bosques se habían regenerado en 3-4 años. Es muy bruta. Pero Dios enseñó al hombre el arte de la agricultura. Fue Dios quien le enseñó. Dios no creó el jardín. Dios, de lo que ya existía, plantó un jardín. Y allí enseñó a Adán a cultivar, a regar, a hacer todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, vemos que le dice, fructificad y multiplicaos. No solamente le está dando el manual de para qué han sido creados, sino que los está bendiciendo para que alcancen el 100% del objetivo. Hubieran alcanzado el 100% de la tierra, hubieran alcanzado el 100% de todo, porque eran a la vez una pequeña semilla con lo que Dios tenía planeado para ellos. Llenad la tierra, sojuzgadla, enseñorearos de los peces del mar, de las aves del cielo y toda la bestia. Entonces te das cuenta que es una bendición conforme al propósito para el cual habían sido creados. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros bien, todos esos pasos, sería ya una redundancia volver a repetir. Espera que esté. O sea que, fijaros bien que ahí habla el propósito, expansión, tengo un plan, expandiros. La bendición es para que alcances el propósito. Yo voy a ser el viento que te va a hacer llegar fácilmente hasta lo último de la tierra. Porque si no es por el viento del Espíritu,
ni siquiera hubieran llegado los apóstoles a ninguna parte, ¿verdad? Multiplicaos. Habla de continuidad, hermanos. Los que estaban nos lo pasaron a nosotros. Nosotros tenemos que pasar a otros que vengan. Habla, multiplicarte significa que tenemos que predicar el Evangelio. Multiplicaos. Y luego llenar la tierra significa administrar bien nuestros tiempos, nuestra vida, cómo tenemos que hacer. Sujuzgarla, ¿sabes qué significa? Tienes autoridad. Yo tengo toda la autoridad. Sujuzgarla habla de autoridad. Yo te he dado autoridad. Tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Es decir, todas las bendiciones siguen los mismos pasos. Todos siguen los mismos canales, ¿verdad? Y enseñorearos. Somos gobierno. Habla de gobierno. Hay una palabra que cuando la leí puedes buscarla en la concordancia. Pablo llega a un sitio y sus enemigos se presentan delante de las autoridades y hablan de Pablo como que ha venido uno de los príncipes de la iglesia cristiana. Sí, búscalo. Me gustó. Los ven como uno de los príncipes. Es hermoso. A mí me gustó, ¿verdad? La bendición no es un premio. La bendición es una fuerza espiritual que impulsa a hacer el propósito. ¿De acuerdo? Repito. Todo esto pero allí mismo, en Génesis, hay otra bendición, que no es bendición, que es maldición. Porque si Dios tiene planeado los planes, la bendición, enseñorearos, sujuzgar, hacer toda una serie de cosas, y los bendigo para que consigáis el objetivo, ahora vino y dieron una falsa bendición. Porque ¿qué es una bendición? En falso. Fijaros qué dice. Fijaros. Para que veáis que hasta en las maldiciones se siguen los mismos pasos. Entonces, la serpiente, ¿en quién se había originado la maldición? En la serpiente. En Satanás. ¿Qué canal utilizó? Hay una canal. La serpiente. ¿Y qué le dijo? El mensaje de bendición. Mentiroso, pero era mensaje. Dijo a la mujer, no moriréis. Eso no bendición, eso. No moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comiereis de él, será abierto vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Es de Dios esa bendición? Porque es bendición. Pero es una bendición que te lleva a la destrucción, a la muerte. Las bendiciones que no son de Dios, lo podemos ver verdaderamente, son bonitas, no morirás, serás como Dios, vendrá Hacienda y te regalará un Volkswagen, no sé, es bonito, pero te alejan de Dios. Hacen confiar en no Dios y en ti mismo. Tú serás como Dios. Qué bendiciones, qué chulas, cómo me siento de bien, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Llevan a la destrucción. Por eso rechaza cualquier forma. Dios, dame sabiduría. Porque ni las mejores bendiciones de maldición tengo nada que ver contigo. Dijo Jesús, ¿qué tengo yo que ver contigo? Apártate de mí. Le producía todas las bendiciones, todo esto te daré, todo lo que tú quieras. ¡No! Si no es de Dios, no. No. A la larga todo eso destruye. O sea que podemos ver que las bendiciones no solo tienes que entenderlas, Dios quiere que lo conozcas, tienes que creerlas, pero no quedarte en creerlas. Tienes que tomarlas. Tienes que bendecirlas. La bendición es andar debajo de esa bendición. Dice, proclámala, créetela, camina con esa bendición, porque Dios te la ha dado, ¿verdad?
Entonces es importante. Entonces, las bendiciones, dice, y no te salgas de ellas. Vamos a ver, Dios bendijo a Adán y Eva, sí o sí. Y proclamó bendición para ellos. Y proclamó objetivo. Pero vino otro y le proclamó una bendición contraria. Pasó como con el tiempo de Jeremías. Empezaron a salir falsos profetas que oía el pueblo lo que les gustaba, lo que decían. Vete a saber incluso si no les sacarían allí, le darían ofrendas y le llenarían la casa de alimentos y de regalos porque estaban dando buenas bendiciones. Pero Dios dijo, aunque te duela, porque al que Dios toma por hijo, no siempre le dice cosas bonitas. No le dice lo que quiere oír, le dice lo que le conviene. Aunque te duela, desplazados, mi palabra es la que ha de cumplirse. Y es a esos a los que le dice, y yo sé los pensamientos, tú ahora no lo entiendes. Ni siquiera estaba entendiendo que Dios había formado al pueblo de Israel con el propósito de ser luz a todas las naciones. O te vas o te llevo, no entiendes mis planes que son más altos que tus planes. Por eso es que hay que confiar verdaderamente en Dios. Pero ¿qué tienes que hacer con la bendición? Tomarla y no dejarla. ¿Qué hizo Adán y Eva? Dejó la bendición. No tienes que dejarla, tienes que permanecer hasta el fin. Tenemos la bendición que hemos recibido en Cristo Jesús, hay que permanecer hasta el fin. Fijaros bien que cuando la conquista de la tierra prometida, cuando hablaron los espías aquellos con Rahab, la mujer, le dijeron, mira, en esto consiste la bendición. En la ventana vas a colgar una cuerda de grana de color rojizo. Para entonces, no sé, ellos no lo entenderían. Bueno, pues vale, es una señal. Ahora nosotros lo entendemos. Es como la sangre que se puso en los dinteles. Y el ángel pasará. Y no te tocará. Pero le dio una orden. Los que estén dentro de la casa, esos permanecerán. Los que salgan de la casa serán destruidos. Y ella pudo ver cómo se cayó el muro, por aquí, se cayó el muro, por allí, todo fue destruido, pero ella permaneció. ¿Qué es necesario para permanecer en la bendición? Estar dentro del arca, que es Cristo, dentro de la iglesia, que es Cristo. Hay que estar dentro de la bendición para no perderla. Fijaros que en la bendición, hoy terminaremos proclamando esa bendición. La que da el apóstol Pablo es superior, eso ya toca para otros domingos, pero en esa vemos que Dios los protegía. Y luego, ¿dónde podemos verlo? Cuando el profeta luego dice al pueblo de Israel, a ver, ¿hay alguna parte de mi bendición que no se haya cumplido? ¿Dónde estaban las serpientes, los escorpiones y dónde estaban las enfermedades? No se haga desgastado el calzado de vuestros pies, ni se ha estropeado el vestido. ¿No habéis estado nunca enfermos? La bendición de Dios le abarcaba todo, le abarcaba dirección por el mismo fuego, les cubría de noche y les bendecía de día, lo cubría todo. Le llega a decir, oye, ¿he sido yo acaso falto de mi promesa? Pero vemos que sí, que Dios hizo todo eso. La bendición no solo es palabras bonitas. Dios te ha creado con un propósito. Dios te ha dado una bendición para que tú puedas bendecir con esa bendición. Y la bendición nos ayuda. Yo estaré con vosotros todos los días. No sé si alguno de vosotros ha ido alguna vez en bici en contra del viento. Yo me acuerdo una vez que salí con mi hermano desde Gavà, de Viladecans, y fuimos hasta el puerto de Castelldefels, pero bueno, se dice de Castelldefels, pero pertenece a Sitges. Y había un viento contrario. No veías cómo pedaleamos y no avanzábamos, cómo costaba, en serio, ¿eh? Sin embargo, a la vuelta el viento seguía, ¡buah!, y daba gusto. Pues la bendición es el Espíritu, el viento de Dios, que te empuja a que lo que Él ha profetizado y tú lo has creído, se arregle, ocurra. Por eso es que más fácil, dice el salmista,
ensancha mi corazón con tu bendición y correré por tus caminos, ¿verdad? Por eso es que Dios es el que concibe, Dios es el que prepara los canales, y luego otro, el objeto. Porque Dios, para bendecir, primero tenía que haber creado a Adán y Eva, con propósito. Ahora en la bendición les declara el propósito, el manual, y les da la bendición, que les va a estar apoyando. Pero, ¿y qué pasa con números? Para Dios bendecir, tiene que haber creado algo con un objeto. Entonces vemos que en Números habla de, dice, con esto bendecirás a los hijos de Israel. Dios tenía un plan, después de haber pecado había una maldición, pero Dios no se olvidó de ellos porque sé los pensamientos que tengo. Te das cuenta de que entonces la bendición es para los hijos de Israel. Aunque habían caído, Dios seguía siéndole fieles. Pero todas estas bendiciones en parte tienen su tiempo temporal. Pero cuando venimos a las del Nuevo Testamento, hermanos, alcanzan una dimensión que es importante. ¿Puedo vivir yo en esa bendición? Eso es lo primero. Esa bendición fluye dentro de mí porque dice, y yo lo haré. Dice, y yo lo haré. ¿Soy canal de bendición? Dios quiere todos esos pasos, cubrirlos en nosotros y a través de nosotros, ¿verdad? Entonces, aunque ya vamos ahí. Me paso porque como seguiré con el tema, hoy no se mueve. Bien. Y luego hay bendiciones donde el plan de Dios en una bendición es llevar hacia un objetivo, hacia un final. En las bendiciones apostólicas, porque antes no podía darse ese tipo de bendición, porque dice, habla a los hijos de Israel. Y en la bendición apostólica, ¿quién habla? A los hijos de Dios. El amor del Padre adquiere una dimensión que empieza aquí y te apunta hacia la eternidad, mientras que las otras eran más terrenales. Apunta hacia la eternidad. Por eso, pero tú ya eres objeto de esa bendición. Dice, porque aún no se ve lo que ya somos. Aún no se ve. Pero yo sé que lo soy. Porque la bendición ya está conmigo y cuando Jesús se acabe seré como Él es. Porque esa es una bendición que no tenían. Pero que tú tienes superior a todas las demás. Y podremos estar hablando. Porque es un tema hermoso, emocionante. Entender qué es lo que Dios quiere que sepas, qué es lo que Dios quiere que creas, qué es lo que Dios quiere que vivas. Porque eso es, yo he venido para que tengáis vida y que la tengáis en abundancia. Eso es lo que Dios quiere. El Señor os bendiga, se nos ha ido el tiempo. Hermanos, seguiremos el próximo domingo. Bendición de parte de Dios.